y todo lo que no son todo lo que no son las TICs, habla de realidad virtual, habla de meter la realidad virtual a las aulas. Entonces eso está, al menos en la realidad del TEC está lejos, porque los cursos que actualmente se dan en el TEC de alfabetización digital son uso de Publisher, uso de PowerPoint. El siglo Entonces, pasado. lo que quiero precisamente es generar un modelo que acerque esas realidades, porque estamos en una realidad dispersa. Buenos días a todos. Nada más empezamos 2 minutos antes con Carla. Sí, está el EduTech, ¿no? Ahí puedes entrar al portal. Entonces, UNICEF, EduTech y ¿quién más? Luego la Unión Europea hace cosas sensacionales, ¿no? Muy prácticas y de muy buena calidad. Entonces, luego si pones Unión Europea, acercamiento de tecnología digital, algo así, deben ahí salir cosas interesantes. Que sí, la Unión Europea obviamente está en español, en alemán y no sé qué, en español, pero por España pues, está en español y, y puede ser más rápido, ¿no? ¿Vale? Y ahorita vemos qué más Ok, lo agregamos checo. al documento, por favor. Gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, hola, buenos días. Muy bien aquí. ¿Cómo sigue, doctora? Pues, ¿con qué es COVID? Ay, doctora. Me hice el miércoles la prueba y salí positiva y así. Porque ya, le comentaba yo a Carla que normalmente cada 3, 4 años me da un gripón así brutal, pero no me enfermo gracias a Dios de otra cosa, ¿no? Entonces, pues hay que darle el chance también al cuerpo de limpiarme y que limpie lo que tenga que limpiar, ¿no? Pero ahora sí ya me estaba tardando, entonces sí, el miércoles fuimos a la prueba y salí positiva. Gracias a Dios, allí ella puede dormir, y eso pues siempre ayuda, ¿no? Las medicinas, le digo, el tecito, pero ahora con broncolín, ¿no? Para diabético. Entonces, ya mejor, ¿no? Ya mejor. Pero sí luego se cansa uno más rápido, ¿no? O anda uno casi como levitando, ¿no? Bueno, casi como cuando uno se enamora, ¿no? Que no te das cuenta de muchas cosas. Pero bueno, dando gracias a Dios que no estoy peor, ¿no? La verdad estoy súper leve y ya estoy sintiéndome mejor. Porque sí le decía yo a Carla que uno tiene muchas historias terribles de gente conocida y no tan conocida, ¿no? Entonces, pues nada más pedirles paciencia y con la melodiosa voz, que creo que está mejor que el miércoles, ¿no? Entonces no fue el miércoles la prueba, fue el jueves. Le mandé el comprobante al doctor. No fue el miércoles porque todavía trabajamos, fue el jueves la prueba. Y justo Leo Carlas, que un amigo, me dice el jueves, ¿no? Como ya le dije, oye, tengo COVID, porque él tuvo COVID, ya sabes. Es un super cuate. Y entonces me dice, no es clase. Le digo, me acabo de echar 2 horas el día de ayer, en la noche. Obviamente sí me pegó, al otro día estaba yo muy mal, pero ya mejor. Bueno, quitando eso, ya revisé 4 trabajos, ahorita se los comparto si quieren por el chat para que los bajen. Y los otros que me faltan, bueno, Omar no había enviado y alguien más no había enviado. No, nada más Omar faltaba de enviar. Y entonces yo quisiera mostrarles qué parte de los trabajos que entregaron están muy bien para que los tomen de ejemplo. ¿De acuerdo? Para que ya no se los platique. Y también, bueno, el doctor Landaverde ya nos mandó los requisitos ahí para la presentación. Entonces también revisarlos para que no se angustien, ¿no? Y que quede como más claro qué información tendremos que estar presentando. Ya, ahorita, bueno, hace rato, como tengo que conectarme a 8:30 porque me pasan la estafeta a esa hora del Zoom, entonces ya hablé con el doctor Landaverde y ya me pasó un poco la mecánica. Entonces, sí pide acompañamiento, entonces yo le dije, bueno, yo ofrecí asesorías y nada más 3 personas se pusieron ahí a aprovecharla. Queda una asesoría más, pero yo no quiero estar corriendo. ¿Sí? Entonces,
si quieren asesoría, puede ser el martes. Ok, si quieren, porque es opcional. Doctora, perdón, yo le había pedido y me dijo que se lo mandara por correo. Y fue el trabajo que le mandé, pero no me dijo de... Ok, entonces vamos ahorita con tu trabajo, ¿vale? Vemos lo mejor y empezamos con el tuyo. Sí. Bueno. ¿No? Entonces, vamos a empezar, ¿no? Que seamos los que seamos. Sí, porque ya es nuestra penúltima sesión, increíblemente. Entonces, déjenme ver. Esto. Aquí está. Entonces, a ver, muestro las mejores partes de los trabajos, ya que se sumen más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para que no se pierdan esos ejemplos. Ya estoy grabando, José? Para que no se pierdan esos ejemplos, por fin, esos ejemplos, y entonces vamos a esperar a ver quién más se suma. Y entonces, bueno, Carla ya tiene ahí pendiente qué hacer. En tanto lo tengas, me lo envías, ¿no? Por favor, y me mandas un mensajito. Mandé otro avance, ¿sí? Si ustedes mandan otro avance por correo, me mandan un mensajito. Ya lo mandé, ¿sí? Para que me ayuden con eso. Va a haber un apartado, ¿verdad? Para subir el final ya, para el 10. No, sí, pero no lo he abierto. Ah, ok. No lo he hecho. Ok, entonces, vamos a ver tu trabajo. ¿Sí? Y de ahí, si ya hay más gente, revisé el de Eleazar, el de Lupita, y el de Lupita, el de María Elena, sí, y el de Oscar. Fueron los que revisé. Entonces, José, también revisamos el tuyo. Y les muestro esos ejemplos. ¿Ya revisaron lo que hay que presentar el sábado? ¿Ya? Ah, bueno, entonces supongo que tienen poquitas dudas y todo está resuelto. Ay, chamacos de porra. Tienen que ayudarme, ¿se acuerdan? Ya cuando no pueda hablar, ya dan ustedes las revisiones. Entonces, aquí. Un segundo, corres. No lo hice mal. No. De acuerdo. Okay. Me lo cerró. Bueno. Ok, entonces, ¿se acuerdan que luego dividimos los enunciados para ver como ideas anidadas? ¿Sí? Entonces, el método de proyectos con el uso de tecnologías, ¿no? Como estrategia didáctica para promover aprendizajes significativos en estudiantes de probabilidad y estadística. Ya nos argumentó historia por qué deben ser las dos áreas, ¿no? Entonces, suponemos que ya elegiste dónde convergen estas dos áreas para poder explotarlas mejor, ¿de acuerdo? ¿Sí? No sé si hay un nombre en especial del uso del método de proyectos con tecnologías, eso no lo sé. ¿Sí? Es decir, que ya haya ¿no lo hay? Ok, está bien. Bueno, digo, no. Hasta ahorita no he encontrado No has encontrado nada. No he encontrado Okay. nada. Porque luego están como más populares técnicas que para mí no son técnicas, son simples herramientas, ¿no? Como para dinamizar la actividad del grupo, pero bueno. Ok. Lo que sí es que perdón, doctora, está el aprendizaje basado en problemas y está No, lo que yo digo es que esté combinada la tecnología, que se tenga otro nombre. No. Ok.
Va. La problematización no la habíamos pedido. Por ahí alguien me puso este enfoque teórico. Yo no pedí eso, ¿no? El enfoque teórico, quedamos que es resultado de la revisión del estado del arte. No lo pueden manejar ahorita. Es que ese no es el archivo, doctora, ese es del 19 de julio. No es el archivo. O sea, ese es el que le mandé antes. Ajá. Es lo que veo que dice ahí 19 de julio y el que mandé dice 2 de agosto. A ver. Espérenme. Ok, aquí 2 de agosto. No, aparece en blanco. Lo subí a la plataforma. Sí, déjame mostrarte. No, perdón. Karen. Ok. Ahí sí ven la nueva portada. ¿No? Ok. Entonces me salgo y vuelvo a entrar. Ahora sí es ¿no? Va. Para los que acaban de entrar, voy a revisar los que me faltaron, porque revisé 4, Eleazar ya revisé el tuyo. Entonces, vamos a revisar unos que no revisé. De ahí les muestro ejemplos de cómo sí se pueden hacerles un buen ejemplo, ¿no? De cómo se está trabajando. Y ya, para seguir avanzando sobre dudas que tengan para las entregas, o eso lo vemos el miércoles, como me digan. ¿Ok? Porque de todas maneras, lo que hacen aquí es el insumo para la presentación, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces trabajamos con calma esto, y lo que no hay que hacer, por ejemplo, este índice está bien hecho. Luego ponen todas mayúsculas del índice, no hay que hacerlo así, siempre debe ser altas y bajas. O luego ponen P3, ¿no? Luego P4, ¿no? No, eso no hay que poner la P, por ejemplo, ¿no? Entonces ese índice se ve limpio, ¿no? Bueno, la introducción que habíamos quedado que era su espacio, ¿no? Y vamos a leerlo. ¿O me ayudan leyendo? Sí, por favor. Le ayudo yo. Las Vale. tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, en las últimas décadas han impactado directamente el ámbito educativo, propiciando nuevas formas de enseñar y aprender, de comunicarse y de gestionar la información para convertirla en conocimiento. En el año 2020, la declaración de pandemia debido a la COVID-19 ha generado, sin embargo, un impulso e integración casi obligada a la realidad educativa en sus distintos escenarios. Cierra hasta Pausa. 2022. La fuente de información no es así, ¿no? Es paréntesis, apellido, Sí, coma, año. Sí. Y de las tecnologías de la información son TICs, no TIC. O no sé cómo lo han venido manejando en el doctorado. Es que, bueno, no sé, en todas, yo las he encontrado así porque ya es tecnologías de la información y comunicación por definición. Entonces, he visto que la mayoría le quita la S, doctora. Ah, bueno, ok. Pero no Vale, pero está muy bien redactado, ¿sí? Está muy sólido. Le estás dando entrada bien. ¿Qué quedamos? Ya cambié, Bueno, digan. perdón, ya cambié la referencia. Ya hice las observaciones. Sí, porque es su espacio, ¿se acuerdan? La introducción es su Sí. espacio. Ok. Seguimos, ¿me ayudas? Como docente de probabilidad y estadística, se requiere poner especial atención en la generación de estrategias que puedan atraer la atención del estudiante, que despierten el interés por aprender y que logren ponerlos en igualdad de condiciones
en el desarrollo de competencias. En este sentido, y de acuerdo con Montes de Oca y Machado, el aprendizaje basado en proyectos es un método que permite un proceso permanente de reflexión, parte de enfrentar a los estudiantes a situaciones reales que los llevan a comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. Aquí ya estás como presentando formalmente el trabajo, no es tanto una introducción sentida, ¿sale? Entonces, o sea, no estoy diciendo que lo quites, pero yo sí necesito una introducción como más de qué vi, qué me sensibilizó, qué me hizo preguntarme, qué me hizo sorprenderme y entonces desarrollar esta tesis. ¿Ok? Sí. ¿Para todos? ¿Qué otra cosa? No plagien, chamacos. Por favor, en algunos trabajos les puse ahí donde, o sea, que se está tomando exactamente de la fuente, ¿no? Esas son citas textuales. Lo voy a dejar pasar porque es una primera entrega, ¿están de acuerdo? Y puedo suponer que lo están utilizando como un punto de partida, pero no hay necesidad de plagiar. Pongo la cita textual y la referencia y la comento, no pasa nada, ¿ok? Tantas citas necesiten, sin problema, pero no plagien, porque de hecho eso es algo ilegal y a nivel global, ¿no? O sea, no importa, país de Oriente y Occidente, ha habido gente, hasta funcionarios, así como nos pasó a nosotros, que han sido denunciados por plagio. ¿Queda claro para todos? Okay. Entonces, esto lo puedes dejar, sí, pero aparte de esto, digamos, yo necesitaría una cuartilla en donde yo pudiera leerles, ¿sale? Como muy sentidos en relación a la problemática. Pero está muy bien, está muy limpia la redacción, ¿no? Por eso, y las fuentes dijimos que no. Las fuentes, ¿de cuántos años deben ser? 2018 para acá. Máximo Sí. 5 años. Entonces, no, porque, es decir, me están hablando de una problemática muy nueva y tienen como una fuente de información algo viejo. No sirve. Esa fuente la pueden dejar, y les dije, para marco teórico. ¿Ok? Esa cita viejita, valiosísima, se nos comentaban del supergurú de Saussure, sí, pero ese es para su próxima entrega y puede ser parte de su entrada al marco teórico. No puede estar en el estado de arte. Porque aparte epistemológicamente están de acuerdo, es incongruente. ¿Sí? Que me hables de una problemática del 2022 y la describas, ¿no? Con un documento del 2011, porque tampoco el aprendizaje basado en proyectos es el mismo. O sea, a partir de que nos hacemos toda esa inmersión en competencias, la verdad, se vuelve más complejo, más rico, ¿sí? El método basado en proyectos, ¿sí? ¿Sale? ¿De acuerdo para todos? Sí. Okay. Buenos días. Dime. Tengo una pregunta. ¿Es lo mismo el estado del arte que el estado del conocimiento? O así como los chamacos. ¿Como teoría? Sí. ¿Qué es un ensayo? ¿No? Oye, mis ¿usted qué es un ensayo? Entonces, a ver, Rosángela, ¿qué te dijeron que es el estado de conocimiento? Pues yo entiendo que el estado de conocimiento se relaciona con el planteamiento, o sea, con la parte del problema, para poder justificar el problema, ¿no? No, aquí no. El estado del arte sería más como las investigaciones más recientes. Sí, es decir, una cosa es como estado de conocimiento, es que si hablo de estado de conocimiento yo me voy al COMIE, ¿no? El Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que tiene sus reportes de estado de conocimiento. Para ellos sí es donde estamos, ¿sí? A partir de todas las aportaciones de los profesionales de la educación en el mayor sentido posible. En el marco de una tesis doctoral, buscamos un grado de innovación, ¿no? Buscamos sí transformar la realidad,
Entonces, más que hacer un diagnóstico de cómo se está, ¿no? En qué momento se está, es una recopilación, y ese es el estado del arte, una recopilación de las mejores experiencias, de las mejores herramientas producidas en el marco de esta pregunta de problema de investigación. ¿Sí? Los estados de conocimiento, si me vuelvo a ir al comí, es una temática brutal, muy amplia. Y el estado del arte para la tesis es específicamente sobre lo que tú quieres abordar. Entonces, si yo hablo de un método de casos, perdón, ¿sí fui claro? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Okay. Sí, doctora. Ok. Bien las preguntas, ¿eh? Bueno, para los que no estuvieron, sí tengo COVID, pero ya voy mejor. Entonces, ya dormí mejor anoche. Entonces, estas investigaciones que estamos buscando y que ya deben tener varias, es, a ver, método de casos en Harvard, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son las nuevas aplicaciones? Método de casos y tecnología digital, ¿no? Entonces, son preguntas que le tenemos que hacer al oráculo para que nos dé papers de estas aplicaciones. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no nos sirve una descripción que, si bien es acertada, ya se volvió para nosotros genérica, porque la realidad educativa se ha complejizado y porque ahora tenemos más herramientas que antes no teníamos. ¿Sí? Sí es cierto, Historia, que seguimos teniendo aprendizaje basado en proyectos, en objetivos, en problemas. Son como pilares en los cuales siempre te vas a mover, ¿ok? Y el giro justo que le estás dando es hacia la utilización de tecnologías. Entonces, vamos a seguirte leyendo, pero habría que preguntarlo al oráculo, ¿no? O sea, ¿quién es la punta de lanza en el uso de método de casos? ¿Sí es casos o proyectos? Proyectos. De proyectos, ¿sí? Porque, por ejemplo, el emprendimiento ha empujado una nueva conceptualización de lo que pueden ser los proyectos, ¿sí? Y eso permea toda la formación de los estudiantes. Y eso ha permeado también una nueva capacitación a nosotros como docentes. Y en emprendimiento meten tecnología, ¿sí? Entonces, necesitamos checar si podemos combinar las palabras proyectos, emprendimiento, tecnología, ¿sí? Para ir especificando, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando para todos? Para buscar en esta sombrilla y no desarrollar estados de conocimiento, ¿no? Gracias por la pregunta, Rosángela. Estados de conocimiento como este gran tema, ¿no? Sobre todo, que todo el mundo lo aborda como quiere. Si revisan los estados de conocimiento es un caos, ¿no? Porque dices, bueno, ahora sí como dice la abuela, de chile, de dulce y de manteca. ¿De acuerdo para todos? Ya vamos a desayunar, ya tengo hambre. Entonces, vamos a seguir, bien, gracias. Vamos a seguir con el documento, ¿sí? Historia, ¿de acuerdo? Okay. No se me angustien, ya con la pandemia, ¿para qué más? ¿No? Cuando me avisaron que tenía COVID, dije, chihuahua, 2 años y cacho cuidándome. Y no les digo cómo me contaminaron, ¿no? Porque peor estaba yo molesta. Pero bueno, gracias, agradeciendo que está súper leve. A ver si me ayudan con el siguiente. ¿Algún otro no necesita hacer historia? ¿O quiere seguir leyendo historia? Por mí está bien, doctora. Ah, ok, dele entonces. Ok. Con la realización del proyecto, el estudiante se involucra en la solución de problemas y otras tareas significativas. Les permite trabajar de manera autónoma y favorece un aprendizaje contextuado y vivencial. Aunado a esto, el uso adecuado de las tecnologías representa una herramienta que potencia el curso y el desarrollo de habilidades de pensamiento para formarlo un ciudadano reflexivo y crítico, que sabe argumentar sus razones, ¿sí? Ahí ya estás describiendo tu punto de vista. No tenemos evidencia en la tesis de que esto suceda, ¿sí? Es decir, puedo tener fuentes de información que efectivamente involucran estas técnicas al estudiante, por supuesto. No sé si seguramente ya checaron el libro de Frida Díaz Barriga sobre estas técnicas, ¿no? No creo si era Aprendizaje en el aula, no me acuerdo, pero es un librito chiquito, hizo con Gerardo.
que habla de estas técnicas. ¿Sí, esto bien? ¿Lo has visto? Sí, sí, doctora. Es buenísimo porque son matrices. Entonces, de esas matrices, tú puedes quitar y meter elementos. Puede ser muy buena referencia para ti. ¿Sí? Aunque es viejita la tabla, la puedes actualizar, ¿no? Con esas nuevas herramientas que se están aplicando de tecnología. Si me pongo muy cookies, la palabra tareas es vieja. ¿Sí? De hecho, cuando hacemos planes de estudio, ya no utilizamos la palabra tarea, ¿no? ¿Sí? Pero es como si fuera yo muy cookies, muy ortodoxa, ¿vale? Puedes dejarla, o sea, pero nada más reflexiona eso, ¿vale? Porque es otra vez, si estamos hablando de innovación y lo último, la palabra tareas ya es algo viejita. Que de todo, es como trabajo en equipo y trabajo colaborativo, o sea, lo sigues nombrando igual, pero sigue siendo un reto, o sea, diferente, pero sigue siendo un reto, ¿no? Se le permite trabajar de manera autónoma, de acuerdo, pero ya estás describiendo como si fuera parte de tu marco teórico, donde estás diciendo en qué consiste la técnica. Entonces, está bien si es parte de tu marco teórico en donde estás haciendo descripción de esta herramienta, ¿sí? Y aparte en esa complejidad, en el sentido de habilidades de pensamiento, ciudadano, que cuestiona, o sea, sí, suena muy bien, sólido, ¿no? Sin embargo, no sería parte del estado del arte, ¿no? ¿Okay? O sea, lo que sí es estado del arte es cuáles han sido las técnicas o las herramientas diseñadas para sensibilizar a los estudiantes ante la pandemia, ¿sí? Y que eso se vuelva una oportunidad para, voy a hacer como sus compañeras, compañeros, a resignificar la estadística y la probabilidad, ¿vale? Y entonces, la publicación de fulanito de tal dice que tal. Más o menos hasta ahorita lo van a leer con algunos de sus compañeros, ¿sí? Entonces, en el trabajo se hace un análisis del uso de ambos recursos como una opción para facilitar el aprendizaje en modalidades mixta presencial. Ok. Estamos de acuerdo que cada modalidad tiene su complejidad. ¿Ok? Yo asesoro diseño de planes de estudio o actualización para REBOE. Y entonces, me quieren poner un temario de 7 temas, 20 subtemas y 15 subtemas, ¿no? Entonces, o sea, no. Aquí la opción es, ¿qué sería lo mínimo indispensable para dominar ciertos objetivos de aprendizaje en probabilidad y estadística? ¿Sí? Entonces, ustedes saben, ya lo hemos vivido, que lo presencial es distinto a lo virtual. Entonces, yo sé, que me han compartido algunos compañeros conforme han pasado los años, la complejidad de la probabilidad estadística de manera presencial y mucho más de manera virtual. Uno, por la complejidad del acompañamiento en lo virtual o la complejidad de acompañamiento cuando tengo 30 chamacos. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, tenemos una actividad por ahí, ¿no? De diagramar su escenario. ¿Okay? Entonces, yo te invitaría, Astoria, a seleccionar alguna modalidad. ¿Ok? Porque esta técnica de proyectos, ¿sí? ¿Proyectos o casos? Ya estoy. Proyectos. Los proyectos. Voy a apuntarlo, porque si no, no le puedo echar la culpa al COVID, pero es que quiero decirte muchas cosas. Proyectos. Entonces, tengo proyectos. Implica un acompañamiento, la dinámica del equipo, ¿no? La expertise o no sobre el tópico, el tiempo designado, la sinergia de los equipos en el grupo, que esa es otra cosa, ¿no? Y yo sé que por tu expertise puedes enunciar una serie de indicadores que complejizan, pero también facilitan el aprendizaje de la probabilidad estadística en una modalidad y en otra. ¿Sí están pensando los demás en su tesis? ¿Sí? Ok. Entonces, puedes quedarte entre lo presencial y lo virtual, ¿no?
y quedarte con esos modelos. Entonces yo lo puedo adaptar para mixta o yo lo puedo adaptar para distancia, pero tu tesis te dio la oportunidad de contrastar esos escenarios en el desarrollo de proyectos utilizando la tecnología. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Okay. Es ese recorte de realidad. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho del recorte de realidad? ¿Vale? Entonces, algo con lo que termina uno con el doctorado es que también uno puede vender sus servicios, ¿no? Como consultor, ¿no? Entonces, si tú dices, es que como consultora yo puedo trabajar tanto lo digital como lo analógico, me dice, wow, ¿no? ¿Sale? Porque puedes transitar de una modalidad a otra con las recomendaciones, ¿sale? ¿Sí fui claro? Ok. Sí, doctora. Vale, acuérdense, los 2 puntos aquí no sirven. Porque ya el manejo del espacio, o sea, lo estoy poniendo en negrilla, es subtítulo, no necesito ya los 2 puntos. Ya solito tiene la entrada. Yo sé que está como de moda aún en publicidad, pero no sé. ¿Nos ayudas, por favor? Objetivo general. Ay, Dios. Analizar el impacto del método de proyectos mediado por TIC-TAC y TEP como estrategia didáctica para promover aprendizajes significativos en estudiantes de probabilidad y estadística. Okay. Aquí la clave es, ¿qué tienes tú por aprendizajes significativos? ¿Ok? Porque puede ser desde la descripción hasta habilidades muy específicas, ¿no? Que combinan la tecnología, ¿no? Para el procesamiento de datos. ¿Sí? Okay. Que era ¿te acuerdas que decían, deja la calculadora, ¿no? Hazlo a mano. Es que le aprieto aquí, ¡pum! Ya salió, pues sí, pero ya no razonaste lo que requiere la probabilidad y estadística. Entonces, puedes tener algún paper que diga, bueno, los aprendizajes más valiosos y significativos en probabilidad estadística para este nivel educativo son tal. Doctora, ¿Sí? ahí por ejemplo, uno de mis referentes pues es la doctora Batanero. Ella tiene mucho trabajo al respecto, pero por ejemplo, no entraría en esta parte porque es ya anterior. Hay un último artículo muy bueno que salió apenas, ese sí entraría, y que es precisamente lo que conecta la probabilidad con la estadística, que es el muestreo. Pero en esta parte de aprendizajes significativos, no sé si la tengo a ella como uno de mis referentes más importantes, entonces no sé, tengo que buscar entonces algo más, ¿verdad? Que sea más reciente. ¿Alguien más? Sí. No, nunca la he leído, ¿no? Si es un gurú, va para marco teórico. Sí, es un gurú. Si como gurú tiene un artículo reciente en el parámetro que ya establecimos, adelante. Y puedes comentar en tu estado del arte, ¿no? Que es un pilar en el desarrollo de por lo tanto se va a retomar sus aportaciones en el marco teórico. ¿Ok? Pero la acción aquí es que su tesis es la oportunidad de tomar distancia de su propio trabajo, de su propio ejercicio docente, de su propio ejercicio como profesional. Entonces, hay que echar mano de qué, o sea, si me hablas a mí de muestreo, yo dije, bueno, muestreo es esta selección, ¿no? O sea, tengo el universo, ¿no? O la población, y tengo que segmentar, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok, en esa segmentación es muy valiosa porque lo que resulte del procesamiento de datos de esta muestra es un insumo para tomar decisiones. ¿Okay? Entonces, la amenaza son los sesgos, que debes definirlos metodológicamente previamente. Sí. Entonces, ahí empoderas al muestreo en la formación de los estudiantes. Desde la parte ética, decir, no, pues le movemos tantito a la fórmula y no importa, ¿no? Y le digo a mi cliente que si abordamos la población no sé qué y no sé qué. Entonces, tú tienes, en esta cuestión de proyectos, ¿cuál es la trascendencia del muestreo en un proyecto? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es, en el sentido del alcance de la manipulación de datos y la objetividad de esos datos
para tomar decisiones. Y tomar decisiones para cómo acabar de diseñar el proyecto, o cómo operar el proyecto. Entonces, sí necesitaríamos algún paper donde hable del muestreo como una herramienta mínima básica, ¿no?, en este desarrollo de proyectos dentro y fuera de la escuela. ¿Ok? Tanto en el ámbito técnico, ¿no?, como en el ámbito, digamos, más profesional, más soft, ¿no? ¿Ok? ¿Sí me estoy explicando? Sí. Sí, de hecho Entonces, ya lo tengo, es de la doctora Batanero que le decía. Ahí está el, por ahí ok. está ya. Ujú. De ahí, bueno, ojalá tuvieras algo nuevo. No, ese sí es me- nuevo, ese es nuevo, ok, doctora. ok. Ese es el nuevo. Ujú. Porque, bueno, me das pie también para decir, no se pueden casar con un solo autor en su estado del arte, ¿vale? Porque entonces ya no es estado del arte, ya están desarrollando un ensayo sobre un investigador o un teórico, y eso no nos sirve. Elegantemente es como abrir un crisol, ¿no? ¿Ok? O sea, un panorama rico, diverso, pero perfectamente enfocado a su pregunta central. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces, método de proyectos, como le llamamos ahora, ¿no? Y yo sí te invitaría a reflexionar, a marcar el muestreo, ¿no?, como el centro de tu tesis. Y está más que sustentado, ¿eh? O sea, es una herramienta poderosísima para el desarrollo de proyectos en la vida escolar y en la vida real allá afuera. ¿Ok? Y tú puedes dar Doctora. ejemplos. Y entonces, perdón, entonces, significaría remover un poquito de ahí las tecnologías en el lugar en el que las tengo. ¿Cómo? O sea, yo, el trabajo en sí está enfocado, pues, a los proyectos, ¿no? Y ya mediados por las tecnologías. Y sí, de hecho, he pensado mucho en la parte del muestreo, porque no la estoy considerando como tal, en el objetivo, pues, pero sí es parte muy importante y en el desarrollo que tengo del proyecto, pues sí, como que hago mucho hincapié, perdón, en la importancia que tiene, pues, el muestreo. ¿Tendría que meterlo aquí? A ver, mi sugerencia, siempre sugerencia, porque yo sé que ya tienen directores de tesis la Sí, sí. mayoría, es aterrizar el muestreo, porque probabilidad estadística a mí se me hace muy amplio. ¿Sí? Ok. Entonces, si ustedes ponen en el centro el muestreo, tú puedes analizar o diagnosticar las habilidades previas, ¿no? ¿Sí? Tanto de las bases de probabilidad y estadística para explotar mejor el muestreo, y el beneficio, el alcance, como tú dices, del muestreo. Ahora, el muestreo no solito. El muestreo tiene sentido, utilidad, aportaciones en el marco del método de proyectos. ¿Sí estamos? ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Todos? ¿Sí? Porque no es, mi temita es este muestreo. No. Ese método de proyectos. No. Es que el muestreo tiene un objetivo específico dentro del método de proyectos. Tiene una utilidad específica en el proyecto que yo quiero diseñar, que yo quiero desarrollar. ¿Sí? Entonces, ya metí en una situación educativa, profesional, a un tópico. ¿Sí? ¿Saben? ¿A todos tiene sentido? Si quiere el dedito. Gracias. Ok. Bueno. ¿Sí, Eustoria? ¿Seguimos? Sí, doctora. Sí. Ok. Entonces, los objetivos ahí te los encargo, que no me dicen nada. Pregunta, dice, ¿qué impacto tiene el aprendizaje de los estudiantes de un curso básico? ¿Sí? El uso de método de proyectos, ¿no? Pues el uso de método de proyectos para el aprendizaje, ¿no? Para el dominio del muestreo, ¿no? Como un elemento sustantivo del método de proyectos, siempre apoyado por la tecnología. Preguntas secundarias. Está bien que le llaman preguntas secundarias, igual les puedes llamar problematización.
¿Cómo se puede implementar el uso de proyectos en la materia? Bueno, ahí hablas de la implementación. ¿Cómo se puede utilizar para trabajar situaciones que involucren conceptos? Fíjate cómo aquí no aparece el estudiante y arriba sí me argumentabas de lo valioso que es el estudiante en la utilización de este proyecto, del método de proyectos. Entonces no hay que soltarlos. Ok. Ujú. Porque todos saben bien que al chavo le gusta hacer cosas, ¿no? Y a veces no se da cuenta ni las maravillas que hace, ¿no? Porque va rápido, ¿no? Y luego nada más, oye, ¿qué necesita? ¿Y qué me dijo que tenía yo que entregar, no? Más que detenerse en ver qué está aprendiendo, qué está logrando, ¿no? Aún sin aparentemente proponérselo, ¿ok? Entonces, si el estudiante es el centro, mantengámoslo como centro. Para todos, ¿eh? Es para todos. Sí. Igual me pueden decir, ¿sabes qué, Cata? A mí me interesa el docente, la enseñanza. Ok, pero no puede haber enseñanza sin aprendizaje. Entonces, todo lo giras desde enseñanza, pero tu referente es el aprendizaje. ¿Sí me expliqué? Es como aquello de, lo tienen que aprender, ¿por qué? Porque lo digo yo y lo dice el programa. Ah, pues mucho gusto, ¿no? No sirve. ¿Sale? Ok. Entonces, el estudiante no es tonto, es estratégico. En todo nivel. Todo nivel. ¿Ok? Entonces, acuérdense que tengo la pregunta y la hipótesis es la respuesta, ¿no? Entonces, dice, ¿qué impacto tiene? El uso del método de proyectos con tecnologías impacta de manera positiva en la adquisición, es manera positiva y uno puede poner eso. En la adquisición de aprendizajes, tú no adquieres aprendizajes, ¿no? Okay. Entonces, yo sé que luego, a ver, por lo que vamos leyendo, sabemos que tienes una posición madura con relación al aprendizaje significativo, hay un compromiso con los estudiantes, ¿no? Y tomas de referencia a los estudiantes, pero el utilizar la palabra adquisición, o sea, es conductista. Sí. El conductismo es súper valioso, ¿eh? No me malinterprete, por favor. Ok. Y en manera positiva, no sé, no me estás ahí diciendo nada, ¿ok? ¿Se acuerdan que hemos hablado de modelos? ¿Sí? Entonces, voy a usar el pizarrón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en este método de proyectos, ya me acordé, ¿no? Después de media hora, ¿no? El método de proyectos tiene, vamos a poner aquí de color, se me ve medio raro, tiene etapas que voy desarrollando en clase, ¿ok? De estas etapas, quizá entre la etapa 2 y 3, ese Omar está jugando en las escondidillas. Entre la etapa 2 y 3, tengo que hacer muestreo, ¿cierto? Entonces el muestreo me va a dar ¿qué? Información para la siguiente etapa y finalmente tomar decisiones, ¿no? En el diseño. ¿Okay? Entonces, a esto, ¿qué le tengo que sumar? La dinámica grupal, ¿no? Sí, porque de repente empiezan muy bien, ¿no? De repente, pum, oiga, mis puedo salir, y te quedaste con la mitad del grupo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, tienen sus tiempos y su sinergia y pueden tener algo extraordinario y no supieron ni cómo. Entonces, tenemos diferentes planos de realidad. A ver si me explico mejor. O sea, un plano es el método de proyectos, formalmente, cómo se debe de llevar. Otro plano es la dinámica grupal. Otro plano, la dinámica del equipo. ¿Ok? En el marco de las distintas etapas, ¿no? Y en este contexto situacional educativo, ¿no? Destaco el tópico de muestreo, ¿no? Utilizando, sí, tecnología, ¿no? El muestreo de tecnología en el marco de una etapa de decisión, ¿no? Con la sinergia grupal, dando la relevancia al método de proyectos. ¿Más o menos? ¿Sí ven estos distintos niveles de realidad? Entonces, yo no puedo pasar del deber ser de proyectos
al aprendizaje del muestreo, como si en la vida real, ustedes saben que los grupos luego dominan mejor unas etapas que otras, o unas herramientas que otras, o se emocionan más con unos que con otros, a veces trabajan medio lento al principio y luego hacen maravillas. Entonces, yo voy a estudiar, ¿no?, el aprendizaje significativo de muestreo, ¿no? El muestreo no en la parte descriptiva conceptual, sino en sus aplicaciones tecnológicas, ¿sí? Lo que voy a estudiar es cómo aprende el estudiante el muestreo utilizando la tecnología en el marco del desarrollo de proyectos, ¿sí? Donde sí hay una dimensión de lo significativo de los proyectos, ¿no?, a nivel formativo, pero también hay otro significativo a nivel técnico profesional. ¿Okay? Más o menos hasta ahí. Sí, doctora, muy claro, gracias. ¿Con qué están quedando los demás? Por favor. Con el análisis de las relaciones que componen bueno, mi problema en este caso. Que hay que tomar en cuenta, ajá, esas capas o ese análisis, hay que ver los pedacitos también. Sí. O de plano no le sirve esto, díganme. No, sí nos sirve, como no, doctora. Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en mi caso, ahorita como que pensé que debo enfocarme mucho en la parte de lo que es la producción escrita, en lo que son, esa es la parte con la que me dé, porque luego uno se va por muchos ámbitos, ¿no? Cuando es, yo por ejemplo, pues tengo también la parte de la pedagogía digital, tengo la cuestión de enseñanza-aprendizaje, o sea, como que son muchas cosas. Entonces, ahorita con el análisis que hacía de Eustoquia, pues a mí me queda claro que debo de aterrizarlo en algo. Y creo que el centro del título de mi trabajo, pues es la producción escrita. Eso es con lo que yo me quedo. Gracias. Gracias. Entonces, fíjense cómo lo aterrizan, ¿sí? No porque ponga yo una definición, lo aterrizo porque en este recorte de realidad, a ver, hay muchas tesis que es se debe hacer, pues mucho gusto, porque la dinámica real no me permite eso. ¿Sale? Entonces yo puedo tener el deber, ¿se acuerdan de la resta? Gracias. Entonces, yo tengo las fases del método de proyectos, ¿no? Los proyectos tienen etapas. Técnicas de recomendaciones de implementación del método de proyectos. Y siempre te hablan de manera formal, ¿no? O sea, para allá, arriba, en el mundo feliz, en el mundo donde no pasa nada, ¿no? Y nada más se implementa. Entonces, así no sirve. Entonces, yo puedo comprender que cuando voy abordando el muestreo, dentro del método de proyectos, habrá cosas como más complejas, como más sencillas, pero si al chavo le vendo la idea de que, a ver, si tú quieres encontrar a la pareja de tu vida para el 14 de febrero, tienes que hacer un muestreo, ¿no? Porque, ¿cierto? No lo hago más para el 14, para no estar solitos, ¿no? Echarse un chapuzón con alguien. Tú, al otro día, adiós, que te vaya bien, ¿no? Pero al menos ya no se vieron mal socialmente de no tener con quién pasar el 14 de febrero. Entonces, si les dan esta, o sea, desde la utilidad cotidiana, no solamente la cotidiana, sino también la profesional. Oye, ¿tú qué vas para ingeniero? ¿En qué? Manufactura. Bien. Y entonces, ¿cómo aplicas ahí el muestreo? Es que mi tío es ingeniero y me ha dicho, tráete a tu tío, hazle una entrevista, pero una entrevista muy específica, ¿no? Es que no sabe qué es el muestreo, pero sí lo hace. ¿Sí? No lo sabe, no sabe conceptualizar, pero sí lo hace. Entonces, acuérdense que para investigación o para enseñanza-aprendizaje siempre hay tres elementos fundamentales. Epistemológicamente es descriptivo, explicativo y ejemplificativo. De manera cotidiana es qué es, cómo se elabora y un ejemplo. ¿Qué es, cómo se elabora y un ejemplo? Entonces hay técnicos que te pueden dar 20,000 ejemplos y en el día a día enseñan a su chalán
cómo hacerlo, pero no lo tienen formalizado, porque no lo necesitan. ¿Sale? Por eso luego sabe más de la obra el albañil que el arquitecto, ¿no? Que dicen el arquitecto, muy bien, ¿no? Entonces, esas son coordenadas, ganzúas básicas para ustedes. Entonces, por favor, no quieran pasar de lo formal, tipo, ¿no? Y ya, la parte, ya. Más o menos está bien. ¿Sí? Okay. ¿Cuáles eran las 3 preguntas? No, no es cierto. A ver. Un show, pero bueno, ok. Entonces, necesitas aterrizar un poco más para que nos des información del tipo de abordaje que vas a desarrollar, ¿no? Ya esto aquí la máquina. Ok. Las últimas herramientas, bien, o las herramientas más recientes, ¿no? Otra vez adquisición de conocimiento no me sirve. Hay que poner las citas textuales, ¿sí? Por ejemplo, aquí le hacen proyectos, busca incluye, ¿no? No busca, incluye. Y eso también nos pasa a todos. A unas redacciones luego que leí, normal, yo sé que es primera entrega, pero es puede, pero podría, ¿no? Podría quizás, no. Dicen las clases de elaboración de proyectos que integran teoría práctica y trabajo colaborativo. Y pones la cita, ¿sí? Por favor, pongan la cita. ¿Por qué es importante la cita? Porque así van a facilitar su marco teórico. ¿Sale? Ya cuando están en el marco teórico, como ya dijeron, está este crisol de posibilidades de 5 años a la fecha, tal. Ya que está eso, entonces nada más agarran, ya esta cita me sirve, esta otra cita, y ya la refuerzan con el marco teórico. Más o menos hasta ahí. Igual para la metodología, oye, ¿qué instrumento? Pues yo puse una cita textual en mi estado del arte, donde hablaba de que se aplicó la técnica fulanita de tal, con estos resultados. Entonces, pum, ya la jalé. ¿De acuerdo para todos? Bueno. Aquí. Ok, si el aprendizaje se da a partir de la interacción entre el objeto de aprendizaje y el sujeto que aprende, siendo principal intermediario al docente, que es quien motiva, lidera y orienta la planeación pertinente organizada. Ok. Esa cita está media tradicional. ¿Sí es del 19? ¿Sí es del 19? Sí, lo será. Okay. Bueno, ya será su punto de... cuando se habla del objeto de aprendizaje y el sujeto, es como que... Pero está bien, está bien, está bien. Ok, en su investigación, fortalecimiento de competencias, interpretación, soluciones, ok. Esos hallazgos se encontró. Dice, entre otros hallazgos se encontró. Ahí hay que ajustar redacción, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. A todos nos pasa, ¿eh? O sea, nada más que... Así mismo, entornos virtuales, el mensaje no son la única herramienta que permite tal escenario. Una entre muchas alternativas. Hay cuidado con la palabra importancia, muchos, muy importante. No, las cosas son importantes, punto. Y si yo me pregunto por qué son importantes, el cerebro es maravilloso y me dice es importante porque facilita la comprensión de la abstracción, de la representación en fórmulas de no sé qué. Entonces, cuando utilicen la palabra importante y de repente se repita mucho, porque yo también repetí en mis escritos muy importante, hasta que le pones en el buscador, en el Word, y dices, voy, va uno sustituyendo, ¿no? O luego sustituyen por relevante, trascendente. O sea, no, la acción es el ejercicio de que ustedes puedan concretar, ¿sale? ¿Qué pasó, José? Hoy estás muy serio. Estoy escuchando atentamente y imaginando estos 4 días que nos avecinan. Okidoki. Luego dice, la interpretación y solución de problemas es una de las competencias básicas que las personas tanto a nivel académico como en la vida cotidiana deben adquirir. A mí la palabra adquirir me da alergia, ¿no? Pero es mi asunto. La acción aquí es que también incluyas lo profesional, ¿no? O lo técnico, ¿no? O sea, o el oficio al cual tú te dediques, ¿no?
siempre son las competencias básicas, porque también ya saben que la pirámide de descalificación educativa, cada vez menos personas permanecen en el sistema educativo. Y con esos casi 3 años de pandemia, sí, ya les había dado el dato que dijeron que solo 3 niños de 10 sabían leer y escribir cuando ya deberían hacerlo, por la pandemia. Ok, 21, wow, okay. Estrategia metodológica para aprendizaje de estadística, wow, ¿no? Muy bien. ¿Sí es historia? Sí. Sí, digo, mi objetivo es desarrollar estrategia, sí, pero necesito citas, ¿estás de acuerdo? Fíjate, acá arriba dice, nuevas herramientas, acá. Dice, nuevas herramientas en el aula para generar una mayor motivación y mejor adquisición. Hablamos de desarrollo de competencias, no de adquisición de competencias. ¿Sí? Es como hablar de la capacidad de escribir. No. Nosotros tenemos la capacidad visomotora, ¿no? O la coordinación psicomotriz. Y lo que desarrollamos es la competencia de la lectura. ¿Sí? Y con capacidades nacemos todos. Unos más, otros menos, genéticamente hablando. Estoy hablando genéticamente. ¿Sí? Entonces, no sé por qué requiero mayor motivación y mejor adquisición, mejor desarrollo de competencias, ¿vale? Entonces necesitamos 6 citas, así como... Dice, su propuesta de intervención se hizo ahí, un problema de tipografía. Nos pasa a todos, por eso he dicho, denles un documento a otra persona o déjenlo para revisar. 5 niveles. La primera se enfocó en la consolidación del grupo. Ok, segundo se entró en funciones básicas del Excel. Ok. La tercera, o sea, la guía de trabajo. Y la cuarta. Fíjate que este recorte que hace también te puede ayudar a diagramar como estábamos haciendo. ¿Vale? Es decir, una cosa es la implementación formal y de ahí... ¿Se acuerdan de los acetatos? La gente joven conoce los acetatos. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que en esos niveles de realidad pongo lo formal, las etapas, ¿no? Y de ahí cómo se comporta el grupo, y de ahí cómo se comportan los equipos, y de ahí las dificultades en la comprensión de estas habilidades cognitivas de estadística. Y de ahí, entonces si lo ven desde arriba, es la complejidad de la realidad a la cual nos estamos enfrentando. ¿Sí? A mí todavía me tocó el proyector de objetos opacos, que era un monstruo pesado que nadie podía mover. Y el trabajo final. Entonces, yo soy mucho de tablas y de esquemas, ¿no? Entonces, cada momento del desarrollo de proyectos implica manejar ciertos conceptos, ciertas habilidades, el abordaje de ciertos elementos técnicos, ¿no? De la herramienta digital, más o menos hasta ahí. Está riendo. Oiga, doctora, una pregunta. Díganme. Cuando se refiere a que se lo demos a otra persona, pues se lo dio a usted, por eso usted está friendo el documento y revisando. O sea, ese es el objetivo de que usted lo tenga. Sí. Sí, y pero por ejemplo, mi mirada es sobre la cuestión teórico-metodológica, ¿no? Y si lo pueden dar a alguien más, si yo decía que esto estaba en pleno chorcha, si se lo dan a alguien más, puede encontrar esos dedazos, ¿no? Que ven que estaban ahí los dedazos. Entonces, pueden no entender nada de lo teórico. Era broma, o sea, es que usted les dice, busquen a una persona y usted es la persona, pero era broma. Y yo lenta, mano. Ya mejor, como se pueden dar cuenta, gracias a Dios. Al rato voy a estar fumigada, pero bueno. Ok. Entonces, sí, vamos teniendo claro esto. Entonces, sí, dense a la otra persona. Miren nada más esa sonrisa. ¿Ven? Mi historia. Sí, yo digo. Así que aquí se ven cosas, ¿no? Se hacen lecturas, no de cartas, pero bueno, ayudan los rostros. Vamos a avanzar rapidito sobre este documento para ya cambiar y vamos. Doctora, perdón. Hace ratito comentaba que la palabra adquirir o el verbo adquirir le daba como ñañaritas. Y fíjese que
que en la maestría yo tuve un doctor que nos dio una asignatura que también no le gustaba que utilizáramos adquirir el conocimiento, porque también le daba como ñañarita. Entonces, yo por lo que observaba era por la cuestión de que el conocimiento que se debe de ser significativo y se debe ir construyendo. Bueno, es lo que yo entendía, porque cuando decíamos, no, es que cuando se adquiere el conocimiento, sí nos paraban, nos decía, a ver, mejor utiliza construir el conocimiento, partiendo de la parte del aprendizaje significativo, todo eso. Entonces, pero a mí como que todavía no me queda muy claro, ¿es por esa razón o es porque adquirir tiene otro significado en la parte del aprendizaje? Porque sí, me ha pasado escucharlo con otros doctores también. A ver, yo les dije, la teoría es una herramienta, ¿se acuerdan? Para describir, comprender, analizar, explicar, intervenir en la realidad. Las palabras ordenan esa realidad, ¿no? Aprendizaje significativo, aprendizaje no significativo. Se hablaba de adquirir el conocimiento desde un paradigma conductista en otras décadas, ¿ok? No me vayan a salir como los chavos de licenciatura, que ahora es mejor equidad que igualdad, ¿no? Y a ver, la igualdad surgió en la Revolución Francesa, ¿sí? Como un valor, ¿okay? Que correspondía a un contexto. Entonces, no me puede decir que es mejor equidad que igualdad si son contextos históricos distintos, aunque busquen casi lo mismo. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? ¿Okay? En la Revolución Francesa estaban los burgueses, ¿no? Estaban el feudo ahí casi cayendo. Entonces había una aparente reestructuración social y económica, ¿no? En donde hablar de igualdad respondía a ese ideal en ese contexto. Y equidad corresponde más a un concepto moderno, en donde hablas de cuestiones de género, ¿no? De discriminación, ¿no? De oportunidades laborales, Con ese ejemplo, se hablaba de adquirir conocimientos desde un paradigma conductista. El conductismo tiene muchos beneficios porque todos somos hijos del conductismo y toda la teoría actual desciende del conductismo, ¿sí? Desde el perro de Pablo, desde ahí, ¿sí? Porque si al chavo no le dices la utilidad, no saliva, ¿sí? Y aunque le pongas un rico pancito enfrente, si no ha salivado, le vas a ver provecho. Horrible. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me siguen? ¿Ok? Entonces, el conductismo es muy valioso. El problema es que si tú piensas en que el estudiante adquiere conocimiento, pareciera que se vuelve objeto de tu enseñanza como docente. Pareciera ser que como docente lo descalificas en su capacidad de aprender, con acompañamiento o solo. Y pareciera ser entonces que lo relevante es la planeación de la enseñanza y no la operacionalización o el día a día de esa planeación adaptada a las exigencias de las situaciones cotidianas. Entonces, si tú piensas de esta forma, eres muy congruente, bueno, una persona es muy congruente en el sentido de adquiere conocimientos, el estudiante es pasivo, es más, mi estudiante es un alumno, yo estoy para proveer el conocimiento. Y el conocimiento que yo proveo es un conocimiento formal y científico al cual nadie debe de cuestionar. Y como yo soy domino experto del conocimiento, entonces tampoco se me cuestiona. Ese es un modelo. Hemos evolucionado. Bueno, por ejemplo, el Emilio de Rousseau, cuando Rousseau escribe el Emilio, no existía la infancia como etapa. Era un adulto chiquito. Por eso fue así un parteaguas el Emilio, porque por primera vez se dijo, hay algo que es infancia y hay algo que es un niño. ¿Sí? Antes no lo teníamos en el mapa. Entonces, puede ser que ustedes hablen de adquisición de conocimientos, aunque estén en el marco del constructivismo. Que el estudiante piensa, produce conocimiento, es activo, ¿no? Construye sus propias redes semánticas sin necesidad de que se los pidas, aprende el conocimiento con H, o sea, lo hace suyo desde una parte
subjetiva, significativa, pero subjetiva de aprender, lo hace parte de su visión de mundo. Y aparte lo aprende, es decir, hay una modificación de estructuras cognitivas que aprendió algo en una situación y es capaz de aprenderlo en otra. ¿Vale? Entonces, mi planeación didáctica no es solamente desde el conocimiento formal, ¿no?, sino desde la dinámica cotidiana del estudiante, desde sus necesidades, desde el siguiente ciclo o desde que va a trabajar, porque los chaparritos ya trabajan muy pronto. ¿Ok? Entonces, puede ser que tengas esta perspectiva más proactiva, más innovadora, con el estudiante en el centro y le sigas llamando adquisición de conocimientos. Puede ser. Pero la preocupación es que cuando ustedes dicen adquisición de conocimientos sigan pensando en el siglo pasado. La preocupación es que hagan una planeación pensada en la enseñanza. O sea, bueno, hace poquito hice una revisión de planes de estudio para Reboe. Y entonces, en lugar, se llama fin de formación, ¿no? O fin de aprendizaje de la materia. Y en los menos, afortunadamente los menos, lo que planteaban es qué voy a hacer yo como docente. Dicen, no, el programa debe tener como objetivo, el objetivo o fin de formación, lo que va a obtener el estudiante, lo que va a producir el estudiante, ¿sí? Lo que va a ser capaz de hacer. ¿Gracias a qué? A su capacidad de sorpresa, de aprender. Lo que pasa es que luego el sistema educativo mina mucho esa capacidad de aprender, o lo descalifica o lo castiga y feo. ¿Okay? Y no solamente el docente y el sistema, sino también los chavos, ¿no? No preguntes y no digas, ¿no? Para controlar. Entonces, esa es la preocupación original de las palabras. Por ejemplo, no es ya cliente, ¿no? Sino es un usuario de las tecnologías, es un prosumidor, porque produce contenido, ¿no? Gracias a las tecnologías digitales, ¿sí? Y es capaz de formar su propia fandom, su propia tribu en entornos digitales. Porque eso lo hacen los chavos así, para lo que necesitan y les conviene, ¿no? ¿Saben? A veces sí, por ejemplo, estaba viendo de un exalumno del siglo pasado, da clases en el CCH y encontró un video donde dos chicas hablan del libro, que yo no sabía que era libro, de La Naranja Mecánica. ¿No? Es una película impactante. No leería yo el libro. Para mí fue escalofriante ver la película. Y ya ahorita es nada, para lo que pasa, nada que ver, ¿no? Pero las dos chavas hablan del libro, ¿no? En un pequeño video, ¿no? 5 minutos, ¿no? ¿Y por qué lo recomiendan? Y dices, bien, ¿no? Porque fue una manera de hacerlo de manera muy relajada, no fue el objetivo del libro, dices, no, o sea, muy de chavales, ¿no? ¿Sí? Entonces puedes generar más empatía, más motivación del chavo, porque se está viendo, es un espejo, ¿vale? Por eso luego uno como docente cuando trabaja con chavos, gente joven, o quizás ya no tan joven, uno se renueva, uno se revitaliza, ¿no? Porque estás potenciando aprendizaje y aprendes de los chavos horrores, muchísimo, o sea, quiero decir muchísimo. Entonces, las palabras, y más ustedes como doctorados, son poderosas porque ordenan la realidad. Entonces, si a mí me hablan de adquisición de conocimiento, tengo una luz ámbar, estará pensando como docente tradicionalista, no tradicional porque es otra cosa, tradicionalista, ¿no? Estará pensando en hacer una tesis solamente centrada en conocimiento científico, ¿no? Solamente centrada en él como enseñanza, en el deber ser, ¿no? Si lo está haciendo así, no sirve. Porque entonces le aventamos la papa caliente al estudiante, ¿no? Al grupo, hazle como puedas, pero baja esas categorías a la realidad, dices, bueno, ¿no? Entonces, esa es la preocupación, ya quedó claro para todos. Bien. Entonces, tampoco es quedarnos que el aprendizaje es constructivista porque se construye y no es posible. Deben tener un concepto mucho más complejo, mucho más amplio y muy sencillo de aterrizar. Bueno, pero no son tabula rasa, se ponen en tabula rasa. Los chavos tienen rayado su cuaderno como no tienen ni idea, ¿no? La cuestión es que luego no saben todo el capital cultural y de aprendizaje que tienen. Y se le ha sancionado esa capacidad de iniciativa, ¿no? De aprendizaje y demás. Entonces, ese chiquito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer por lo que usted me diga? ¿Se acuerdan de Sila? ¿Se acuerdan de
creo que ya hemos comentado de la historia del dibujo dibujo una rosa, ¿no? Sí, que sí, creo que sí se los dije, ¿no? Que el chavo tenía iniciativa ya de ponerse a dibujar el niñito. Dibujar una rosa y resulta que la maestra le dice, no, espérate a que yo lo dibuje y entonces ya dibujas la rosa, ¿no? Entonces a veces así está. ¿Vale? Bueno, ¿revisamos cosas que revisan? Sí, vale. Espérenme tantito. No. Ahí está. Bueno. Bueno, aquí habíamos hablado del apoyo, ¿no? Hay que poner, nosotros no somos gringos, perdón, estadounidenses, entonces hay que poner los dos signos de interrogación. Está muy bien, no importa. Aquí, es que puse control de cambios en las revisiones, es lo que van a ver, ¿sí? Manejar mayúsculas y minúsculas, ¿no? Si ya es título, pues ya no necesitan ponerle ni siquiera mayúsculas, ¿no? Ajustar esto que sea tu mirada profesional. Ya lo habíamos comentado, ¿no? De hecho, pues ahí tenía la duda. O sea, en la introducción no hay citas, ustedes están... Bueno, pues... Vamos a esperar a que se siente Marilena. Omar, disculpa, no recibí tu avance. Entonces, estos los voy a llevar nada más, a mandar, nada más, espérenme en la tarde, ¿no? Pero esta estamos revisando. Que después de esto sí necesito descansar tantito. Doctora, sí Dime. lo envié, lo reviso a ver qué sucedió en la plataforma. Porfa, ¿no? Porque no lo tengo. Gracias. Sí, gracias. Aquí del problema de investigación, esto le sirve a todos, dice cuál es el rol del director desde un liderazgo situacional, hipótesis. Entonces te digo, si te preguntas cuál es el rol, eso es justo lo que tienes que contestar como hipótesis. Por ejemplo, si es de acompañamiento, ¿cuál es el rol? El rol del director, situacional, tal, es de acompañamiento, de gestión, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero estas no son hipótesis. Ahí nada más cambié en objetivo general. Siempre quedarnos con el logro mayor, ¿no? del objetivo. Objetivos específicos, por ejemplo aquí, ajustar redacción. Nos pasa mucho que luego repetimos el objetivo general como objetivo específico, eso no es correcto, ¿ok? Ya el general es general, ¿se acuerdan que es el punto de llegada en la escalera? ¿Se acuerdan? ¿Sí? En el contexto, dice no presentas contexto sino un marco institucional. Deberías estar describiendo conflictos, ¿no? El diagnóstico de conflictos a nivel educativo, planes de capacitación, iniciativas formales. No sé por qué tienes, por ejemplo, también esta opción de formato, ¿no? Que te da como la división del párrafo ahí raro. Entonces, toda esta información en algún momento te va a servir, pero no es contexto, no pedimos enfoque teórico tampoco. Sí, y de todas maneras las fuentes pueden ser 2017 y 2018. Sí, y por aquí lo que les decíamos de las citas, no parafraseen, incluyan la cita, por favor. Sí, y toda esta clasificación de liderazgo, pues realmente puede ser un muy buen antecedente para el marco teórico, pero no para el estado del arte. Entonces, denme chance, hoy estaré enviando, nada más descanso tantito, estaré enviando esta retro, ¿va? Voy con otro. Oscar.
Ok. Hay que poner el escudo, yo sé que luego es minucia, ¿no? Pero bueno, es parte del protocolo, ¿no? Que hay que seguir. Aquí esto es lo que les decía, no se pone la P, punto, no, nada más el número. Y aquí, por ejemplo, si es 3 es estado del arte, ¿no? Entonces ya el 3.1 igual lo puede ser un poquito más adentro, ¿no? Para distinguir los temas de los subtemas del índice. Luego, aquí la única problemática, que ahorita le enseño cosas que hizo muy bien, la única problemática es que de repente ya están analizando lo que va a ser objeto de análisis de su tesis. Entonces, no es analizar ya el objeto de estudio, ¿no? Porque eso va a ser resultado del procesamiento de datos que hagan a partir de la selección de técnicas de campo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un asunto, ¿no? Dice, esta tesis aborda el concepto de narrativas lúdicas, ¿no? La redacción bien, el uso de elementos didácticos. Dice, no visibilizan la riqueza del trabajo docente. Entonces, ahí igual puedes enunciar, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿qué es la riqueza docente? ¿En qué consiste la riqueza docente en tanto indicadores que no estamos viendo? ¿Y por qué no lo estamos viendo? ¿Sí? Los objetivos siempre deben ser con verbo en infinitivo. Entonces sería identificar películas, series verosímiles para un ejercicio de análisis didáctico que contengan narrativas lúdicas capaces de favorecer el aprendizaje. Y ya no se habla aquí del docente, ¿no? Se hablaba de visibilizar, ¿no? Pues ahí hay que tomar decisiones. Luego dice, ¿cómo puede realizarse un ejercicio de análisis de contenidos televisivos cinematográficos desde una perspectiva lúdico-didáctica que favorezca la labor de la enseñanza de los docentes? Entonces, ahí a mí me genera ruido, por justo lo que acabo de decir. En el objetivo se habla de favorecer el aprendizaje, en donde, pues en los estudiantes, y en la pregunta de favorecer la labor de enseñanza docente. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Son cosas distintas. Es el mismo escenario, pero el enfoque es distinto. ¿Sí? Luego dice, lástima que no está el colega aquí. Objetivos específicos, acuérdense que debe ser 5, ¿no? Con 5 está muy bien, que son los escalones para llegar al objetivo general. Si cumplo el objetivo general, es que tengo evidencias objetivas para contestar a la pregunta, ¿sí? Y contrastar con mi hipótesis para saber si lo que planteé es lo correcto o hay otras alternativas, ¿no? Dice, como un objetivo específico, diseño de un enfoque que permita el acercamiento a contenidos digitales desde una perspectiva lúdica. Eso puede ser hasta un objetivo general como un modelo, ¿no? Pero hablar de enfoque, pues es todo y nada, tendría que estar lo más aterrizado, ¿no? Dice, la hipótesis, la identificación de contenidos cinematográficos con narrativas puede permitir, es lo que les comentaba yo de redacción, ¿no? Un proceso de reflexión y análisis. Entonces, mi pregunta decía, ¿cómo puede realizarse un ejercicio? Mi hipótesis dice que es un proceso de reflexión y análisis de profesores, ¿no? Entonces no está contestando. Justificación no lo pedimos, fuentes de información deben ser a menos de 2017 y 2018 a la fecha. Estado del arte, habla de la filosofía, de las narrativas. Se casó de aquí de repente con un teórico, este es Leduc y Acosta, ¿no? Entonces, aquí lo valioso es que pone la cita. Dice, desde un enfoque didáctico y disciplinar, las innovaciones tecnológicas en la esfera cultural como Internet, el celular, la televisión, la computadora, funcionan en clave de nuestras perspectivas de abordaje de enseñanza y aprendizaje. Luego dice, es decir, ¿no? Se mira la televisión y el contenido mediático. Entonces, aquí es muy valioso lo que él acaba de hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque está dando su punto de vista sobre una cita alineada a su tesis. ¿Sí queda claro esto para todos? ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? No necesitan poner, es decir, ¿no? Pueden poner otra manera. Dímelo, Pita.
Es que eso no sería más como un ensayo. O sea, yo voy a dar mi perspectiva. O sea, en realidad, bueno, yo tengo como entendido que en el estado del arte solo doy a conocer los artículos o las investigaciones más novedosas, pero sin contemplar mi opinión. No, pero aquí la opinión no es opinión porque es con relación a su tesis. Ok. Es decir, ¿quiénes tejen las citas textuales ustedes? Ujú, ¿Con qué hilo lo tejen? Con su pregunta central y su hipótesis, con sus ok. objetivos. ¿Vale? Entonces puede decir, esto refuerza nuestra preocupación o la preocupación por lograr una utilización lúdica de las películas con una narrativa más que evidente para ese tipo de población, por decirte. ¿Sale? Ok. O sea, solo lo voy a enlazar o hilar con mi tema. Va. Sí, aunque no es tema, es pregunta de Sí, investigación. sí, ¿Sale? perdón. Otra vez volvemos a las etiquetas. ¿Vale? No, perdón. No, dígame. ¿Qué pasó, José? Con relación a esto, doctora, dice, cuando uno se refiere al trabajo, bueno, a la tesis, ¿puedo llamar la tesis problema de investigación, nada más? Investigación. O tópico también, el tópico de la investigación también, ¿o no? Sí. A ver, yo entiendo por tópico la combinación de teoría y práctica. Ok. ¿Sí? El tema es teórico, el tópico es el tema aterrizado a la teoría. Pero cuando hablo de la tesis, puedo decir la tesis o el problema de la investigación. ¿Sí? O uno de los tópicos de esta investigación, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué es tan importante este hilo? Ánimo, Carla, ya casi terminamos. ¿Por qué tan importante es este hilo? Porque ese hilo lo tienen ustedes y no nosotros. ¿Sale? Por algo eligieron esa cita. Les hizo clic. ¿Ok? Compártanos ese clic. ¿Sí? Platicándonos. Entonces, no es un ensayo en el sentido de voy a dar mi opinión general sobre esto porque hay que solucionar. No. Está dando la opinión sobre esta cita. ¿Sí? La está traduciendo. ¿Sí? Puede quedar mejor, por supuesto, pero aquí lo que yo quería hacer era que vieran qué se hace, o sea, no solamente platicárselo, ¿no? Igual les puedo poner alguna investigación mía, ¿no? Pero el punto aquí es que es algo relativamente sencillo. Si ustedes tienen investigaciones recientes, 1, alineada la pregunta de investigación. 2, ¿no? Que hayan leído con calma y seleccionado 1 o 2 citas, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije impriman, ¿no? Para poner orden en las citas. Porque las citas, el estado del arte no es voy a hablar del EDUC, luego voy a hablar de Rodríguez y luego voy a hablar de Juanita Pérez. No es por bloques, ¿sí? Por eso hablábamos de su red semántica. ¿Se acuerdan de cómo converso yo, de qué trata mi tesis? El cerebro lo ordena, lo estructura. ¿Ok? Más o menos está ahí. ¿Vale? Entonces, ¿de que se puede? Se puede. ¿Requiere tiempo? Sí. No es espontáneo. Y por favor, si no van a hacer bien las cosas, ni me presento el sábado. Hagan su mejor esfuerzo, ¿vale? Queremos ver su mejor esfuerzo. Si no, va a decir la pareja, tanto doctorado y yo no veo claro, ¿no? ¿Sí? O los hijos, o los tíos, o el cuate, ¿no? O el bateador emergente, como luego les digo. Ok. Ya habla de Merlí, ¿no? Dice, fíjense. Ahí Lupita, fíjate. Dice, la serie española Merlí presenta un melodrama de un profesor de preparatoria, catalán, y aparte catalán, ¿no? Que entra en bueno, pues son muy orgullosos, ¿no? De su cultura. Impartir una clase de filosofía. El papel del profesor es polémico, ¿no? ¿Sí? Por su naturaleza descabellada y un entendimiento claro. O sea, no, ahí no entendí nada. Ahí sí es ensayo, ¿no? Me salió del alma, ¿no? La filosofía transgresora, dice de su origen, y Merlí asume como... Entonces dices, a ver, ¿de qué me estás hablando, Willis? ¿No? ¿Sí? La idea de esto, por ejemplo, hay una crítica de televisión y cine que justo habla de lo descabellado, ¿no? Y de lo polémico y lo transgresor. Entonces, tampoco es jalar así como las palabras, ¿no? Sí, más o menos está ahí. ¿Sí? Entonces, y luego dice,
De acuerdo con Canberra, dice la evidencia existente de que las series de televisión son amigables para los estudiantes y pueden conformar un cambio en la percepción de conflictos éticos. En el caso de estas autoras, ¿no? Un análisis donde se sustituye por el modelo didáctico de presentación de estudios, de casos en materias bioéticas. Entonces aquí, para no rayar en el ensayo, lo que necesitamos es alguna cita textual que efectivamente nos dé que los criterios o ejes de análisis que utilizó esta investigación sobre series de televisión y no solamente una descripción genérica. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? A ver. Yo puedo decir que la serie de Merlí es sensacional, ¿no? Porque reflexiona sobre la filosofía y los chavos ni lo sienten, ni saben de las profundidades que están de Heidegger, ¿no? Por decirles algo. No la he visto, me la han recomendado hace tiempo. Y es muy buena, tal. Puedo decir también, desde una concepción cinematográfica, no es transgresora, porque dices, bueno, eso es un análisis cinematográfico, ¿sí? De una concepción de cine. Pero tú me estás hablando de un uso didáctico, ¿no? Entonces, en la pedagogía no somos transgresores. O sea, en la producción televisiva pueden ser transgresores, pero en la pedagogía y en la didáctica no somos transgresores, ¿no? Somos transformadores de una realidad educativa, con herramientas cada vez más innovadoras, pensando que los estudiantes, docentes y actores educativos son agentes de transformación. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Pero no puedes relajarte tanto, ¿no? De hablar de transgresor y como que no es formal, no le da seriedad. El espacio para escribir así sería otro. Más o menos hasta ahí para todos. ¿Sí? ¿Le sigo con este? ¿Sí? Luego dice, no obstante, pese a la utilidad, y les fascina el no obstante, ¿no? ¿Sí? No obstante, utilidad y utilidad. Entonces, dice la cita, si bien la experiencia formativa ha dado cuenta de su utilidad, el presente estudio no puede dar cuenta empíricamente del nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes a partir del trabajo con las series. Y dices, wow, ¿no? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Utilidad y ¿qué es el otro? Utilidad y el no obstante. ¿No? Entonces, no es útil, pero sí es útil, ¿no? Es útil, no obstante, ojo, la recomendación es siempre no escribir de manera negativa, ¿sí? Siempre es desde lo posible, o sea, se alcanza esto, ¿no? Y puede complementarse, puede desarrollarse, cabría recomendar, ¿no? Y no es tanto que me digan que no hay evidencias de un aprendizaje a partir de ver series de televisión. Yo necesito evidencias tangibles, objetivas, bajo indicadores, de que contrasté un aprendizaje previo con los aprendizajes posteriores, ¿sí? Tras una planeación didáctica, una dinámica que se logró con el grupo, entonces hago mi post-test. Tengo un pretest y un post-test. ¿Sobre qué? Sobre este ideal de los resultados del trabajo con la serie. No vi nada de cambio, no siguen pensando igual. Quizá para un café está bien, ¿sabe? Pero para una investigación y para una tesis doctoral no está bien. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Entonces, ¿qué hay que incluir del paper? ¿No? Si me dices que no hay evidencias, pues ¿cómo le hiciste para no encontrar evidencias? Porque entonces así también yo aprendo de lo que no debo hacer en mi apartado metodológico, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Lo que debo de ajustar, prever en la selección de técnicas y en el diseño de instrumentos para la recolección de datos. Porque no es, ya ese estado del arte, ¡pum! Ahora lo que viene, ¿no? No, porque se supone que, les dije cuando nos conocimos, la tesis demuestra nuestro proceso de aprendizaje y dominio sobre un tópico. ¿Vale? Entonces, es muy importante en el estado del arte, o sea, es importante en el sentido que no puede ser útil su tesis si no tiene sustentos actuales. ¿Sí? Si no da evidencia de investigaciones
de campo, con gente, con expertos, ¿no? Con sistemas educativos en la utilización de esas herramientas que a ustedes les interesan. ¿Queda claro para todos? También les dije, puede haber una que otra investigación como más descriptiva, como más conceptual, ¿no? Que encuentren un paper que hable de la diferencia entre la adquisición de conocimiento, ¿no? Y la construcción de aprendizaje. Dices, bueno, está bien, ¿no? Si yo estoy hablando y peleándome con la categoría de adquisición de conocimiento en mi tesis, ¿no? Entonces vale la pena, sí, pero yo necesito decir en qué consiste la adquisición de conocimiento, cuáles son los indicadores para su evaluación o su valoración y las evidencias concretas de producción de esa adquisición de conocimiento. ¿Sí me expliqué? Otra vez, ¿qué es? ¿Cómo se elabora? Y un ejemplo. Oye, luego los chavos logran maravillas. ¿Y por qué no hacemos un ejercicio de metacognición? Oigan, chamacos, lo hicieron muy bien. Vamos a hacer un ejercicio de metacognición sobre esto, así, ¿no? No, dice el chavo, lo hicimos muy bien. ¿Cómo lo hicimos? A ver, párense ahí los compañeros de equipo que quieran participar en el pizarrón, pongan qué hicieron, que sí que les gustó. Ya que tienes toda la información, decir, a ver, ¿qué hicimos en común? ¿No? Entonces el mismo grupo se da cuenta de que está haciendo cosas eficientes y que son etiquetadas de manera formal como metacognición. ¿Sí me explico hasta aquí? Mi tesis doctoral tiene evidencia de que el chavo construye conocimiento en equipo. Porque grabé sesiones en equipo, porque tenía que elaborar el problema de investigación en la materia de comunicación. Y resulta, que por ahí me pueden leer, ¿no? Hace como 10 años, no menos, como 7 años. A Frida Díaz Barriga le encargaron hacer un libro sobre tesis innovadoras. Y entonces ahí estoy yo, en la tercera línea, así, feliz, ¿no? Y aparte ella muy generosa, yo lo reviso, no se preocupen, aquí checamos, ¿no? Entonces, sí, o sea, cuando yo transcribo y empiezo a analizar con criterios y demás el discurso, los chavos en equipo discutían de la UNAM, de la FESA de comunicación. Estaba el tema de las muertes de Juárez, muy reciente. Y entonces decían, oye, bueno, ¿a quién vamos a entrevistar? ¿No? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Con Televisa? No, porque son unos vendidos, ¿no? Mejor vamos al proceso, ¿no? Oye, entonces, ¿qué le vamos a preguntar? Y entonces ya cuando vas analizando dices, wow, ¿no? Estos chamacos, o sea, con apuntes en mano, ¿no? Avanzando, y aparte como se sentían observados, porque estaban siendo observados, pues se aplicaron un poco más, ¿no? Y esa es una maravilla porque estaban problematizando. No se les dijo, el profe se llama Fernando. Déjame, ahorita me acuerdo de su nombre, porque fue Fernando y Enrique. Trabajó mucho mejor Fernando. Entonces, Fernando no les dijo, problematicen, ¿no? Ya lo habían visto porque era sobre una base teórica. Y entonces el chavo empieza a trabajar, ¿no? La cuestión es que a veces, por las presiones del sistema, no tenemos tiempo para sentarnos y a ver cómo lo trabajan, ¿no? O a ver, chavos, grábense y luego me lo pasan, ¿sí? En los 80, 90 estuvo de moda el docente investigador, pero tienes encima la burocracia, ¿no? El sistema, y tienes encima muchas cosas, ¿no? Y luego pues nada más se le da tiempo de investigación al cuate, ¿no? Pero, entonces el punto aquí es que necesito herramientas tangibles, ¿sí? Entonces cuando yo transcribo, ¿no? Igual luego les muestro una tabla, las relaciones lógicas de este tipo, y entonces dices, yo sí tengo evidencia que él construye. Entonces se queda uno, yo me quedé muy sensible al discurso, empiezo, ¿no? A identificar estas evidencias. Entonces, dense tiempo, lo que quiero decir, además de compartir un poco, pues, sí, para mí hice un doctorado, mi tesis, así, ¿no? Feliz, lo que quiero decirles es, con su experiencia profesional, dense una pausa, quedamos que iban a hacer un esquema, ¿no? Para tomar distancia de aquello que hacen los chavos, ¿no? O pídenles un cómic, ¿no? O un TikTok, ¿no? Algo que tenga que ver con su materia, que produzcan ellos sobre qué hicieron, ¿sí? Porque en verdad que hacen maravillas. A mí nunca dejan de sorprenderme, ¿no? También de decepcionarme, ¿no? ¿Y qué hago aquí en la docencia, ¿no? Ya no soy el tipo de docente que quieren, porque no soy la docente complaciente, ¿no? ¿Ok?
Entonces, sus tesis, independientemente del enfoque, deben reconocer esa capacidad de aprendizaje de los chavos que ya tienen y que uno potencia. O sea, no puedes potenciar algo que no existe, ¿están de acuerdo? No puedes desarrollar algo que no existe. Por eso es tan importante el diagnóstico. No, ¿se acuerdan? Un diagnóstico no sobre lo que saben, sino lo que pueden hacer con relación a lo que yo quiero como producto final. Entonces, disculpen tanto entonces, pero ya estoy un poquito cansado. Pues ya lo hicimos. Tomen esa distancia. ¿Sí hicieron el esquema que les pedí o no? ¿Sí lo hicieron? Bueno, terminamos de ver ¿sí? Si quieren vemos otro y vemos algunos de los esquemas que hicieron. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver. Ok. Luego dice, ya ven que le gusta mucho el no obstante, ¿no? Resulta interesante acercarse a bocetar cambios en el uso de recursos de parte de los profesores para el planteamiento de materias de bioética. No obstante, en algún modo se puede entrever que no basta con el ejercicio de actualización de recursos para incorporar nuevos contenidos a la práctica educativa. Dice, no obstante, de algún modo no se puede entrever que no basta, de algún modo se puede entrever que no basta el ejercicio. O sea, yo sé que tienen la idea, o sea, ¿falta algo? Sí. Ahora, ojo, él habla de bioética. La bioética tiene una presencia muy distinta en los últimos años, ¿no? Entonces, si hubiese sido el caso, él debería centrar, por ejemplo, aquí ya se va muy rápido, ya casi no comenta, ¿no? Entonces, habla de España, qué diferencias, ¿no? Entre España y México puedes encontrar en tu tesis, ¿no? Dice, se requieren datos, investigaciones para afirmarlo. Dice, por ejemplo, dice, ninguno de los estudios establece un rechazo del estudiantado a sus profesores por utilizar contenidos actuales y entretenimiento. Estudiantes de preparatoria y universidad parece que aceptan la actualización de recursos didácticos. Parece, ¿no? Pero no puedes decir parece, ¿están de acuerdo? Sí, necesitas evidencias. Entonces, necesito instrumentos. Y aquí el punto clave es que habla de bioética. Si a mí me dan entrada en la tesis con bioética, mi lectura es otra. ¿Sí? Porque la bioética responde a problemáticas del planeta, ¿de qué será? De 15 años a la fecha. ¿Ok? Se hablaba de ética, sí. Se hablaba de cuidado del medio ambiente, sí. Pero ya de hablar de bioética es una etiqueta más formal, más madura y comprometida e innovadora. ¿Están de acuerdo? Igual pueden ser que no. Entonces, si él me habla de que quiere mejorar los aprendizajes de estudiantes en la bioética, así como probabilidad y estadística, ¿sí? Y que la manera de mejorar los aprendizajes en bioética es a partir de la utilización de series, ¿no? Con una narrativa filosófica particular cercana a estudiantes, entonces tiene mayor concreción la tesis. Es más efectivo el análisis. ¿Sí me explico hasta aquí? Por eso hablábamos del muestreo. ¿Sí? Okay. No es estadística, probabilidad, sino muestreo. Entonces, no es la utilización de series así en general, sino justo para bioética. ¿Okay? Lo cual es un mega reto y es muy valioso, porque no tenemos otro planeta de repuesto, ¿no? Como Wall-E, ¿se acuerdan de Wall-E? La película. ¿Sí? Es una película extraordinaria, ¿no? Porque le pones gestos humanos a un robot, ¿no? Y entonces dices, qué maravilla del análisis de la comunicación gestual, como para identificar esos elementos mínimos que yo puedo poner en objetos fijos, ¿sí? En elementos fijos.
Entonces, no tenemos otro planeta. Por ejemplo, allá hay bioética, ¿están de acuerdo? ¿No? Porque hay una preocupación del planeta, está cargada de mitos, ¿no? O sea, ¿qué es la planta, no? ¿Qué es Adán y Eva, no? Con su cucarachita, ahí, ¡pum! La aplastan y no se mueren, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es, entre mejor aterrizada esté, es más fácil buscar recursos. ¿Sí? Si yo busco recursos cinematográficos para cumplir objetivos en el tópico de bioética, ¡pum! Sale, ¿sí? ¿Ok? Uh-huh. Que no les entre la prisa de poner una referencia y el comentario. Bueno, pero es avance ya, ¿sí? ¿Okay? Vamos a ver otro. Lupita, ya hablamos. Eleazar, por ahí anda. Ok, vamos a ver. Eleazar. Okay. Ok, Eleazar. Está bueno. Bueno, ahí se ajustó por algo que yo modifiqué. Entonces dice, ¿cómo podría legitimarse y posicionarse? De ahí le cambié la redacción. Un enfoque de aprendizaje organizado, significativo y resignificado a partir de las narrativas, ¿no? Y ahí hay que ajustarlo. O sea, lo que quiero decir aquí es, lo importante son las narrativas, ¿sí? Y otra cosa que hemos comentado, si ustedes dicen, ¿cómo podría legitimarse y posicionarse? Ahí son dos cosas distintas. Las puedo dejar, por supuesto, pero son dos cosas distintas. Porque legitimar tiene que ver con otros lectores que pueden descalificarlo y necesitan legitimarlo, ¿no? Y posicionarse puede ser tenerlo a la mano. Ahorita comentas, Eleazar, ¿no? Pero un ratito. Luego dice, podemos legitimar a la narrativa y posicionarla. Fíjense cómo es la narrativa y no la pedagogía. Estoy hablando de estructura gramatical, ¿no? Igual les puede decirle a Sara, estás equivocada, está bien. Dice, podemos legitimar la narrativa y posicionarla como un enfoque didáctico pedagógico. Difundiendo, no, fíjese aquí, él decía, explorando sus potencialidades. No, necesito difundir sus evidencias, ¿vale? Sus potencialidades para la organización en lógicas narrativas, la construcción de sentido, significado, ¿no? Y resignificando experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo importante? La narrativa. ¿Qué quiero hacer con la narrativa? Legitimarla y posicionarla. Bien. Como un enfoque didáctico pedagógico. Ok, de acuerdo. Este enfoque didáctico pedagógico, ¿en qué consiste? ¿Qué enfoques didácticos pedagógicos son como más innovadores? ¿Es un enfoque o es una metodología la que se quiere proponer? Sí. Se quiere legitimar frente a quiénes y para quiénes queremos posicionarlo, ¿no? Entonces ahí podemos limpiarlo un poco más. Objetivo general, construir una propuesta de enfoque didáctico pedagógico narrativo que, ¿no? Ahí nos hace falta. Siempre el objetivo, ¿en qué? Con base en tal, ¿no? Hay que completarlo, ¿no? Dice, describir las bases epistemológicas para la investigación e intervención educativa. ¿De qué? No sé, hay que aterrizar en la tesis y no nos es útil como guía. Explicitar roles docente, alumno y comunidad dentro del enfoque narrativo. Sí, eso es súper específico, nos faltan otros. Dice, modelar un enfoque basado en recursos narrativos para organizar y significar experiencias de aprendizaje. Analizar el papel del otro en los supuestos teóricos metodológicos de la narrativa. O sea, sí vas hacia donde hay que hacer, pero hay nada más que afinarlos y fortalecerlos. Generar espacios de reflexión para las lógicas polivalentes, la antropología narrativa, eso es más como un objetivo de trabajo. Introducción, bueno, perspectivas, eso no lo pedí. Aquí que te digo, nivel abstracto y no usas todavía en tu marco teórico, si no es estado del arte. Y si fuera introducción, debería ser aterrizada tu tesis. Las cosas son importantes o no lo son, ya quedamos, y si no, hay que traducirlo en indicadores concretos.
Dice al respecto, se me ocurren, o sea, no, ya se relajó ahí en la redacción. Dice, relajar demasiado, les digo, relajar demasiado el texto lo convierte en un documento no formal y en el doctorado es fundamental lo formal. Contexto, dice, ha tenido a lo largo de la historia un sentido distinto en la investigación, la pedagogía, el cuento postmoderno puede poner en jaque. Y entonces, aquí yo ya no vi, sé que es un avance, ¿no? No es hacer una presentación de lo teórico todavía, ¿sí? Sino este aterrizaje. Entonces, voy a utilizar pizarrón y Eleazar, si gustas, comentamos, ¿no? Espérame un ratito, déjame borrar esto. Espérame. ¿Cómo ven? ¿Está complicado o complejo? Complejo, complejo. Complejo. Ok, no imposible, ¿están de acuerdo? La narrativa quiere legitimar y ¿qué? ¿Cuál es el otro? Posicionar. Gracias. Estas entradas y salidas son muy raras. A ver, déjenme vuelvo un poquito. Posicionar. Entonces, posicionar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Por qué? ¿Sí? Legitimar, ¿ante quiénes? Ya desde ahí puede ser una tesis. ¿Ok? Pero aparte de esto, esa es como una primera fase. La siguiente fase tiene que ver con estrategias concretas de la utilización de la narrativa. ¿Sí? Entonces, obviamente, no van a utilizar de manera eficiente mis estrategias si no está legitimado, ¿no? No van a utilizar mis estrategias de manera efectiva si no tienen un buen posicionamiento. Ya sé que el buen es algo relativo. Ahorita sí ya déme chance de relajarme un poco en el discurso, si no, no termino. Entonces, yo quiero hacer esas estrategias, ¿sí? Antes, como diagnóstico, puedo hacer el para qué, para quiénes, por qué y ante quiénes. Porque ahí sí, en mi plan de trabajo de implementación de esas estrategias como recomendaciones al final de la tesis, sí puedo decir, ojo, ¿no? Estamos contribuyendo a poner otro punto. Estamos contribuyendo al posicionamiento de la narrativa y al mismo tiempo estamos contribuyendo a su legitimización. ¿A partir de qué? Y esta es la clave. A partir de las evidencias que doy, ¿no? Para el diseño de la estrategia y para la implementación de la estrategia. Entonces, en el estado del arte necesito responder quiénes la están utilizando, cómo, con qué efectividad, hasta dónde han llegado, ¿sí? Esa sería la utilidad final, ¿no? del modelo que ustedes estén proponiendo. ¿Puedo quitar esto? Pero bueno, ¿cómo ven? Estaba sonando la nariz, por eso les quité la cámara. Yo pensé que le habían abducido a algunos seres de otro planeta y ya... No, de allá vengo, mano. Ok. Por eso soy un bicho raro en ese planeta. Lo bueno que somos otros bichos, así como John Lennon, ¿no? A ver. Las recomendaciones que yo hago es sobre lo que ustedes me están prometiendo por escrito. No estamos como los chamacos cuando van a revisión de examen. Oiga, Miss, ¿por qué el 9 y yo 6, no? Pues es que ni ya tan... Pero dijimos lo mismo, ¿no?
Es que lo que yo quise decir es, wow, ¿no? Ya te cauchó acá, fulanito, ¿no? Sobre qué debiste de haber contestado y entonces me haces la teoría del caracol para argumentarme por qué sí. Entonces, no estoy cambiando sus tesis, ¿no? Estoy partiendo de lo que escribieron. Pueden redactar de manera más focal su tesis, ¿no? Lo que estamos haciendo, sus elementos metodológicos. Ya han avanzado, ¿sí se dan cuenta? De lo primero que ahorita yo pienso que han avanzado. Así hay mayor claridad. Mayor claridad en el sentido de que los... Es que eso de claridad es muy subjetivo. No ando en mi vida cotidiana así, ¿eh? Obviamente mi análisis de discurso me ayuda luego para defenderme o prever algunas cosas, ¿no? Pero no estoy al 100 toda la vida así. Entonces, yo los invito a que su redacción sea más concreta, más específica, más de elementos con relación a lo que me están prometiendo. Yo no estoy cambiando las tesis, ¿no? Si ustedes en esta reflexión hacen algún ajuste, bien, ¿no? O sea, lo más con historia dije, bueno, muestreo y dije, wow, ¿no? Porque ya no me está hablando de la estadística y la probabilidad, ¿no? Pero bueno, ella decide, ¿no? Entonces, habiéndome prometido algo en los elementos metodológicos, empiezo a ver estas citas textuales de estos papers. No pueden ser citas que ya describan teóricamente el fenómeno, porque todavía no llegamos hasta ahí. Si se fijan, hay tesis que dicen, aquí hay una problema, hay citas que dicen, aquí hay una problemática, aquí hay una relevancia, aquí hay una experiencia en España, papá. Ok, ¿no? ¿Qué indicadores se utilizaron en España? Voy a inventar que en España fuesen más sensibles a las narrativas en la cinematografía, porque tienen más carga de cine europeo, que es más conceptual, no tiene otro ritmo, y nosotros estamos pegados más a un cine estadounidense, que todo es frenético hasta tener una relación sexual, ¿no? Y estar con todos los Marvel ahí luchando contra el mal. Son distintas narrativas, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí es cierto que los chavos han visto Merli, porque sí me han comentado profes de otros niveles que sí lo han visto y les gusta, no sé por qué, pero les gusta. ¿Ok? Entonces nuestro trabajo es decir, vamos a abrir la cebolla, chamacos, ¿no? Para que vean por qué les gusta, ¿no? Y eso es una herramienta para toda tu vida. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, tiene que aplicarse primero con sus lecturas. O sea, si ya tomaron decisión de cuál es el enfoque, ¿no? De cuáles son los elementos metodológicos y que esos tienen indicadores, por favor, váyanse sobre eso. ¿Sí? No busquen sobre el tema, eso ya es la adolescencia que dejaron el semestre pasado. ¿Vale? Hasta aquí, dudas, comentarios. Entonces, ahorita yo necesito hacer una pausa, necesito ver a mi mamá también, y que no puedo entrar a su casa, tengo que ser por fuera, para ver qué pues sí, ¿no? Yo con COVID y ella sin COVID, pues para qué me meto, ¿no? Entonces, denme chance, pero hoy sí tienen todos estas recomendaciones, ¿sale? ¿Cómo sería más práctico? ¿Por WhatsApp? ¿Es igual? A ver, háganme un favor, ¿pueden hacer un grupo de WhatsApp donde yo pueda subir ahí los archivos? ¿O no? Ya lo tenemos, ¿no? Bueno, ¿me pueden integrar? Ese es el de la comunidad educativa, maestra. Ajá, Es sí el está único. integrado. ¿Sí? Pero a lo mejor usted quiere uno de la clase nada más, ¿verdad? Sí, De la pura clase. sí, porque bueno, yo no sé qué tanto quieran compartir con los demás pues avances, ¿no? Porque son avances. Entonces sí, acá solitos, para que no. Sí, no nos va a decir... Dice Lupita que ella hace el grupo, maestra. Muchas gracias, muchas gracias. No, yo no dije eso. Gracias, Lupita, gracias. Se agradece. Es que ya tenemos un vocero con Fox, ¿se acuerdan? Que el vocero, lo que quiso decir. Lo que quiso decir Lupita es que ella hace el grupo. Entonces háganme un favor, hagan el grupo y yo les subo ahí sus trabajos para que ya los tengo, digo, los que revisamos están en PDF.
pero sí necesito hacer una pausa. Y los tienen hoy mismo, sale todos, para que se pongan a trabajar. Pero yo creo que ya con lo que trabajamos hoy tienen recomendaciones bastas para ponerse a trabajar ya. ¿Ok? El video igual lo subo, ya lo subo en el último, lo subí en la semana 3 ahí en el foro. ¿Ok? Este también lo voy a subir ya en la semana 3. Pero sí entiendo que no los quiero retrasar, que realmente no tendría por qué retrasarlos, ¿no? Saben que está faltando. Pero hoy mismo ya tienen todos, y se aplican. Y si quieren alguna asesoría, puede ser el martes, hasta este momento a partir de las 7:30. En el mismo grupo que hagan. Ahorita lo hago, doctora. Ahorita lo hago. Ok, gracias. Lupita, cuando José dice Lupita, es la realidad José, ¿no? Es para un poquito distraer. Gracias. Entonces, sería martes 9. Estoy en otra semana. Ahí mismo en el grupo me mandan un WhatsApp, oye, ¿qué te puede ser a tal hora, tal hora? Entonces, esa asesoría tiene que ser muy efectiva en el sentido que tengo esto. De esto me preocupa esto, ¿no? ¿Por qué me puedes recomendar aquí? Sí, ya no es, yo quisiera platicarte, no. Tiene que ser muy, muy, muy efectivo. Y lo vamos a dejar en 20 minutos cada asesoría, ¿sí? Entonces, si alguien dice, no sé, las 8, pues a las 8:20, ¿no? Y entra el segundo a las 8:21, ¿sí? Y así nos vamos. ¿Ok? Ya he hecho maratones con otros doctorandos así, en otros doctorados, pero sí serían 20 minutos para decir, tengo aquí, y mi duda es esta. Punto. Vámonos. ¿De acuerdo? ¿Todos? Pero sí esténse tranquilos que sí están avanzando. ¿Tiene que estar concreto? Sí. ¿Tiene que leerse? Sí. ¿Tienen que leerse investigaciones recientes? Sí. ¿Sobre el tema? No. Sobre su problema de investigación. Punto. Es más, ni se detengan ahorita en los elementos metodológicos. Váyanse directo hoy, ahorita, bueno, no ahorita, ya sé que también tienen cosas que hacer, a los papers, ¿sí? A las investigaciones. Para que al menos tengan esas 10 que ya deberían tener como 50. No, no es cierto. Con que tengan 15, ¿no? Ya si no pueden, pues con esas 10 que estamos pidiendo, pero que estén alineadas, pónganse a leer, seleccionen esos párrafos que son contundentes, donde hablan de indicadores para evaluar las competencias de no sé qué, donde hablan de las nuevas aplicaciones en la utilización del Excel, ¿no? O donde hablan de la transformación de las narrativas en las series, como teniendo segmento de mercado a los adolescentes, cosas muy, muy específicas con relación a su tesis. ¿De acuerdo? ¿Todos? Ya está creado el grupo, doctora. No sé si ya les llegó por ahí la invitación. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Y me falta Ricardo Omar, a ver si acepta la invitación, porque piensa que soy un spam. Entonces, me detectó su antivirus. ¿Ya viste a Ricardo? Ya, pero no me aparece ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? 427 197 Ajá. 0122. Ok. Ahorita te mando un paquete de Amazon. Ok, perfecto. Gracias. Bueno. Y ahí mismo en el chat me envían sus esquemas. ¿Sí? ¿Sale? ¿Lo suben? ¿Los que hicieron? Son terribles, pero bueno, está bien. ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Es a mano? ¿No hay problema? Sí, quedamos que a mano, tomas foto y pum, no digas. Va. ¿Todos listos? Buen fin de semana, cuídense mucho y entonces ahí estamos en comunicación, ¿vale? Buen fin de semana. Igualmente, gracias. Bye. Ustedes cuídense mucho. Bye, descansa.